¿Te has preguntado cómo funcionan los procesos creativos en la mente de las personas? ¿Sabes quién fue el fundador de la teoría que explica la creatividad de una forma psicológica? ¿Alguna vez te has preguntado si esto tiene algo que ver con la ingeniería? Todos estos puntos van incluidos dentro de lo que es la teoría psicoanalítica de la creatividad. Quédate con nosotros y hablaremos de ello. Conocido como el fundador del psicoanálisis, nació el 6 de mayo de 1856 en Friburgo y a los 4 años su familia se trasladó a Viena. A los 25 años se graduó de médico y a los 29 ya era profesor en la Facultad de Neuropatología. En 1900 publicó su primer libro sobre la interpretación de sueños y en 1904 sobre el psicoanálisis de la vida cotidiana. A ellos le siguen una gran cantidad de obras, entre los cuales se destacan Tótem y Tabú, Introducción del psicoanálisis, Psicología de las masas y análisis del yo, etc. Freud muere el 23 de septiembre de 1939. Teoría psicoanalítica de la personalidad, según Freud. Sigmund Freud ha sido el primer hombre de ciencia que ha enfrentado sistemáticamente el estudio de lo inconsciente y de sus dinamismo, con el propósito de poner las bases en una doctrina coordinada en el sistema terapéutico. Dentro de esta teoría se propone lo siguiente: desarrollo psicosexual de la personalidad. Como psiquiatra y neurólogo, Freud estudia básicamente en pacientes que sufren de fobia y al no encontrar sintomatología física, centró su dirección hacia la parte psíquica del paciente. Le llamó la atención con la frecuencia en que hallaba en sus pacientes aspectos infantiles. La persona puede ser muy inteligente, adulta y profundamente madura, pero se exhiben rasgos de infantiles cuando lo iba conociendo más profundamente. Para Freud, el motivo principal de nuestra vida, manifestado desde nuestra infancia, es la búsqueda del placer. Las características se presentan de forma moderada y en armonía con el resto de la personalidad, sin causar conflictos con los que nos rodean. En el desarrollo anormal pueden causar muchos problemas infantiles porque esto se desarrolla primitivamente, causando conflictos y rechazo social. El desarrollo de un niño como individuo se caracteriza por un desarrollo continuo, desde su niñez en el momento en que el nacimiento. Este desarrollo es intelectual, emocional, y en estas etapas Freud denominó o la llamó psicosexual, porque tienen el sexo como un rol central en el desarrollo y el crecimiento del niño. Tener en cuenta que la noción del sexo va mucho más allá que la relación coital o la diferencia entre hembra y macho. El niño busca lo que es agradable y evita siempre lo que es doloroso. En diversos periodos o etapas que atraviesa el niño se hacen dominantes determinadas necesidades físicas, emocionales, intelectuales que se relacionan con zonas específicas del cuerpo, como órganos genitales, el ano y zonas específicas que los adultos representan un placer sexual que en los niños se representa de modo rudimentario, percibidas solo por sensaciones agradables o placenteras. ¿Sobre qué trata la teoría psicoanalítica? Trata de un modelo de funcionamiento psicológico consciente, pero sostiene principales determinantes de la conducta, las cuales son inconscientes. Y se interesa en el estudio de la motivación que origina la actividad, que atribuye a una energía interna del organismo, las cuales se puede canalizar de diferentes maneras. El niño suele pasar estados relacionados con formas que se establece su satisfacción de la necesidad. Freud sostiene que en nuestra vida mental conocemos por un lado su órgano somático, es decir, el sistema nervioso, y por otro lado los actos inconscientes, pero ignoramos todo lo que sucede o existe entre ambos, que es lo fundamental para entender el funcionamiento del psiquismo humano. También sostiene que la actividad psíquica es un producto debido a un aparato psíquico que está dividido en varias partes. La más antigua de ellos, que contiene todo el heredado, es el ello, que constituye el depósito de energía pulsión. En el contacto con el mundo exterior, el ello va produciendo modificaciones, las cuales este mantiene la conexión con el mundo exterior y es el que recibe los estímulos, convirtiéndose en un regulador de demandas pulsionales. El ello y el super yo coinciden que ambos representan las influencias del pasado,
uno los heredaba y el otro los dejaba por la cultura. Y el yo se convierte en una especie de árbitro entre ambos. En conclusión, la teoría psicoanalítica es una teoría de motivación inconsciente que trata de explicar cómo actúan los individuos de diferentes maneras o en maneras determinadas, y que se debe a razones que muchas veces son inconscientes. Freud delinea 4 etapas del desarrollo psicosexual, como lo son la anal, la fatílica, la genital y la oral. Las 3 primeras, que son de hecho las más importantes, ocurren durante los 5 o 6 años de vida, y gracias a esto se saben las diferencias individuales de los adultos, que son también fuertemente marcadas por los progenitores. Etapa número 1, la etapa oral. Esta se desarrolla durante el primer año de vida, siendo fuente de placer, conflicto o frustración, ya que se genera en la boca. El bebé siente placer al morder, al masticar, a vocalizar, pero estas actividades no tardan en ser reprimidas por los padres. Por ejemplo, el padre o la madre se enoja cuando el bebé se chupa el dedo o se lleva un juguete sucio a la boca. También puede ocurrir el caso de que la madre amamante mal o de mala manera al niño, y gracias a esto genera un conflicto o frustración al bebé. De modo que las necesidades del niño son reprimidas o satisfechas en este periodo. Gracias a esto marcan ciertos rasgos específicos de la personalidad, que serían como el pesimismo, la pasividad, el ser reprimido, la tendencia excesiva a la actividad oral, como lo serían fumar o hablar locura. Etapa número 2, la etapa anal. Esta se extiende de los 18 meses hasta los 3 años de vida, ya que el niño centra su atención allí, porque justamente coincide con el entrenamiento higiénico. Él, digamos que siente un placer al retener su material fecal o al expulsarlo. Esto lo pone en conflicto con los padres, ya que los padres le exigen ciertos tipos de normas, como lo serían el lugar o el horario. Así, el niño va aprendiendo dependencia y a decir que no. Por otro lado, inicia el proceso de descubrimiento de su cuerpo de parte del niño, ya que como los padres hacen mucho énfasis allí, hacen que el niño, su concentración sea alrededor de ella. Entonces empieza a tocarse, a mirarse a otro. Y a partir de esto vienen las asociaciones con los tabúes y las prohibiciones, esto generando conflictos y frustraciones. Los rasgos de la personalidad que se desarrollan en esta etapa son la obediencia excesiva, la limpieza extrema, la puntualidad, la rebeldía, entre otros. Etapa número 3, etapa fálica. Esto va desde los 3 hasta los 5 o 6 años de vida. A los 3 años de vida el cuidado del niño es más cuidadoso por sus genitales, el interés es el mismo, se centra allí toda su atención, y por el tocar el de los demás. Pero igualito en esta como en las anteriores existe el tabú y las prohibiciones que le transmiten los padres. En este periodo el adolescente aumenta su vigor, su energía sexual y su interés hacia el sexo opuesto. Algunos de los rasgos personales que se desarrollan son la capacidad de socialización e integración y la confianza de hacer lo que hace. Este enamoramiento platónico significa la atracción sexual por el sexo opuesto, y es muy importante y muy delicada esta etapa, ya que de aquí influirá en la futura personalidad adulta. Los rasgos que se forman en esta etapa son la autoobservación, el amor propio, el rechazo por el sexo masculino y el sexo femenino, la homosexualidad, entre otros. La última etapa es la etapa genital. Esta se desarrolla en la pubertad y, al igual que la fálica, los órganos sexuales son fundamentales, pero aquí alcanzan un nivel de madurez mayor. En esta etapa surge un complejo llamado complejo Édipo, que consiste en que el niño agarra cierto afecto sexual hacia la madre y ve al padre como un rival. Lo mismo pasa con la niña, pero viceversa. Tiene un enamoramiento platónico del padre y ve a la madre como un rival. Y cambiamos de ambiente, continuamos. Freud planteó varias teorías sobre la mente. En este caso hablaremos solo de una, que sería la psicoanalítica. La teoría no fue planteada directamente por Freud, ya que ya habían para la época varias publicaciones que tenían estos principios expuestos, como lo era el poder y la fantasía, el interés del psicoanálisis para la estética, entre otros, en donde se planteaban los principios expuestos por Freud sobre los procesos creativos. Freud basa su teoría en 2 principales puntos, que tenemos el primero, que es que la energía necesaria es de naturaleza erótica, y la segunda es que la energía que se sublima de la escritura lo hace por ese medio porque hay un obstáculo en la realidad que impide al literato descargar su energía sexual directamente.
español que la frustración sexual conduce al artista a la creación. Vemos que este impulso se basa principalmente en las pulsaciones de origen sexual. Esta frustración que causa sublimemente la creatividad, en lugar de expresarse directamente, suele expresarse a través de la escritura. Y ya lo han dicho algunos escritores, que no hay nadie que se vuelva poeta sin que el amor lo toque. Y esto es una muy clara relación, ya que el poeta requiere una creatividad de una forma elemental y única, lo cual vemos que está impulsado principalmente por las pulsaciones sexuales. Muy claro ejemplo de esa relación. Ahora, si tanto se habla de la sublimación, ¿qué es la sublimación? Sigmund Freud lo describió como un destino de las posibles pulsaciones que no tienen un fin sexual como tal, transformándolas en energía pulsional. Ahora, ¿qué podría tener esto en relación con la ingeniería? Hay que estar muy claro que el ingeniero requiere cierta capacidad de creatividad, ya que su rol principal en una empresa o en cualquier otro sitio es solucionar problemas o hallar posibles caminos para su solución. El ampliar el conocimiento general de un ingeniero en cuestiones de la mente, que es algo muy primordial que cualquier ingeniero debería saber. Eso es todo por mi parte. Bueno, y aquí termina nuestro video, espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! ¿Te has preguntado?